Muy buenas chavales, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo donde voy a enseñar mi colección de camisetas, que son 17, pero no las voy a clasificar todas. Porque, bueno, solo voy a clasificar 14. Veis que aquí solo hay 14. Y aquí, bueno, aquí ya tenéis un avance de algunas camisetas, pero las enseño después más grande. Solo voy a clasificar 14 porque hay 3 en concreto que van a estar fuera de la clasificación porque son de mi padre y son muy importantes para él. Y por eso, como no quiero que le duelan el alma que tenga yo que clasificar sus camisetas, pues no van a estar aquí. Pero no os preocupéis, que os las enseñaré. Y bueno, pues hasta aquí la introducción. Ahora os enseño las camisetas, las 3 que no van a estar en la clasificación, y después pues empezamos con la clasificación. Y aquí tendríamos las 3 camisetas que no están en la clasificación. Esta es la primera, esta es la de Argentina 91, que la llevó Maradona. Dato curioso, que, que claro, aquí no están las estrellas, esta camiseta no están las estrellas, porque Argentina empezó a llevar estrellas en el año 2004, creo. Aquí veréis, saldrá una imagen de la primera camiseta de Argentina con estrellas. Es un dato curioso que os dejo aquí. Esta es la Argentina 91. Después está esta de aquí, que es la de el Barça con Meiba. Esta también es con Meiba, aquí con las franjas azul y rojas. ¿Ves? Con las típicas cositas que tiene aquí Meiba en los hombros. Creo que y las dos camisetas son más o menos de los mismos años. La primera equipación, la segunda, que van del año más o menos del 80. Creo que esta es del 83 al 90 y esta la llevaron del 80 al 90, más o menos. Bueno, y algún dato más curioso, que con esta ganaron la última recopa que ganó el Barça, la ganó con esta camiseta. Creo que también perdieron una final de Champions. Y casualmente creo que las 3 las llevó Maradona. Y bueno, pues ahora vamos a por lo interesante, que es la clasificación. La última que yo pongo es la del barrio, porque la verdad que no... Claro, me parece muy oscura, para mí es muy oscura y muy sosa, pero... Y claro, al final, al fin y al cabo, tampoco es un equipo de fútbol como tal, ¿sabes? La Kings League. Entonces, bueno, yo la verdad que la compré porque me hacía gracia, pues, porque era el momento ahí grande de la Kings League, donde pues la gente miraba la Kings League y yo también la miraba, y me hacía gracia tener la camiseta del primer ganador de la Kings League, y por eso, pues, la compré. Después la 13ª, aquí yo he puesto la del City. He decidido poner la del City porque para mí no está mal, es una buena camiseta, pero es como de las más sencillas, la verdad. Aunque esta es la camiseta de la siguiente temporada, de cuando el City ganó la Champions. Aunque, bueno, esto no es ninguna razón para ponerlo más arriba o más abajo, pero yo creo que de todas las camisetas, yo creo que es la más sencillita. Y por eso la he puesto en esta posición. Ahora, sorprendentemente, viene en la 12ª posición, viene esta del Barça de hace unos 3 años, que sorprendentemente es de las camisetas más importantes para mí, porque esta es la primera camiseta de la colección, la que como a partir de esa camiseta pues llegaron todas las otras. Empecé a comprar las otras. Pero esta tiene una anécdota graciosa de cuando la compré y de por qué la compré. La compré porque estaba en un
en un campus del Barça de hockey. Básicamente, pues por estar en el campus, pues te daban un 20% de descuento. Entonces, de pagar 100 euros, no, que la camiseta del Barça, pues paga 80. Entonces yo digo, no está mal, me ahorro 20 euros. Pero ¿qué pasa? Que no me sabía el pin de mi tarjeta. Y claro, como estaba en el campus este, donde que dormías allí, no tenía el móvil. Yo ahí en ese momento no tenía el móvil. Entonces, claro, no podía preguntar por el pin de la tarjeta. Y lo que acabé haciendo al final, pues bueno, fue hacer un poco el ridículo, que fue pagar la tarjeta en 3 tramos de 20 con la tarjeta, porque como no sé el PIN y el máximo que te deja de dinero para pagar sin que te pida el PIN son 20 euros, entonces paga de 20 en 20. ¿Y qué pasa? Que después, para colmo, no tenía suficiente dinero y le tuve que dar otros 20 en billete. Entonces le pagué 3 con 3 tramos de tarjeta y uno con billete de 20. Y eso fue la cosa graciosa y la anécdota que tiene esa camiseta, y por eso es importante para mí. Bueno, ahora estamos a punto de llegar ya casi al top 10. Y en esta posición, en la 11ª, tenemos la del Tottenham, la segunda equipación del Tottenham. De las pocas segundas equipaciones que tengo, por no decir que creo que es la única de las que hay aquí en el top. Aunque también hay una tercera equipación, pero creo que es la única que es la segunda equipación. La pongo un poquito más grande. Aquí está, es bastante bonita, no está mal, pero yo creo que no es de las mejores, porque yo ahora, a partir de ahora, esta camiseta yo la considero el inicio. A partir de ahora ya vendrán unas camisetas muy chulas. Pero yo quería daros un datillo curioso, no de la camiseta, sino de dónde está localizado el campo del Tottenham, que es bastante sorprendente, que es un club que está en medio de un barrio bastante precario. La verdad, no sé dónde sacan el dinero el Tottenham, y no sé dónde vienen todos los aficionados, porque está en un barrio bastante precario. Y bueno, la siguiente sería la del Arsenal. Vamos a poner la del Arsenal. La 10ª, ya entramos ya top 10. El Arsenal, la verdad, tengo pocas cosas que decir, que es una camiseta que no está nada mal. La verdad, porque tiene estos toques dorados que están bastante chulos, pero yo creo que no es suficiente. No me gusta tanto como el resto, con las otras. Pero aunque ya, a partir de aquí, tengo que decir que ya me empezó a costar. A partir del 10º puesto, ya para arriba, ya me empezó a costar ya lo de clasificar la clasificación de cuál me gusta más, cuál menos. Ahora venía otra, que como ya os he dicho, el dorado que me gusta. Esta, que me parece muy chula, que es la tercera equipación de la Juve, que es así retro. Bueno, retro entre comillas, que es el escudo retro, así que era lo que era antes el escudo de la Juve. Y como os he dicho, que me gusta mucho el dorado, y sobre todo el dorado encima de este negro. Me parece muy chulo con esto, el cuellito, la verdad. Y la razón de esta compra fue que me la enseñó un amigo mío que es juventino, que es muy fan de la Juve, del equipo. Y cuando la vi, es que me quedé fascinado. A mí me parece muy bonita. La verdad que esta me costó mucho ponerla aquí abajo, porque claro, es que es un nivel bastante bajo, 9º. Pero lo tuve que poner, pero me encanta. A mí me gusta mucho. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí la verdad que me gusta mucho. Después vendría, digamos, una un poco más clásica. Yo creo que de las que hay aquí, la que está clasificación, la más antigua, que sería esta, la de España del 2012. A ver, es del 2012, entonces ya, bueno, no se ve aquí, claro, aquí no se ve lo de campeones de Europa porque es del 2012, entonces comprada justamente antes de que lo pusiesen, lo del campeón del 2012, pero bueno, está la estrellita. A mí, yo le he puesto aquí 8ª, porque está muy bien, es muy chula, es una camiseta donde ¿no? el España ha ganado mucho, pero yo creo que es de las más
sencillitas que tiene España, aunque, como ya he dicho, está muy bien, pero yo creo que no supera a las que vienen ahora, que ahora vienen las más top. Entonces, en la posición, en la séptima, voy a poner la de el Chelsea, que me parece una obra de arte. La verdad, nunca se me hubiese ocurrido a mí una camiseta como esta. A mí me encanta este así como efecto como de pintura, el escudo y esto de Nike así como reflejante. Y lo que le da un gran punto, que tiene también, por ejemplo, la de España y la tercera de la Juve, es que no tienen patrocinador en medio del pecho, ¿sabes? Este patrocinador que ponen aquí, normalmente ponen aquí en medio del cuerpo, esta no lo tiene, ¿verdad? Yo creo que le dan bastante un gran puntito. Y bueno, y el de este como efecto de pintura que me gusta mucho. Después, esta del Liverpool, que yo creo que mayoritariamente está aquí, está en la sexta posición por, por el sentimiento emocional, que esta es la última camiseta que vistió Diogo Jota. No sé, yo creo que es lo que hace que me quede tan arriba. Pero yo quizás la hubiese puesto más bajo, pero quizás este punto emocional hace que la suba aquí. Solo es todo este punto emocional, porque ya aquí veis que tampoco no está tan mal, porque tiene, ¿no? Como si habéis visto muchas de las camisetas mías, pues son rojas, que es el color que me gusta, con el dorado, que también ya os he dicho que está bastante bien. Y también otra cosa que le da otro punto es que es la última camiseta, que va a hacer el Liverpool con Nike, porque ahora me parece que ahora pasaban a Adidas. Entonces también le da un gran punto como más de valor, más emocional. Después, en la siguiente posición, viene esta que también me parece muy chula. Quinta. La pongo quinta. Está muy bien. El dorado, los toques estos así las líneas negras y blancas que son también como pintura. Y sobre todo lo que le da el gran toque a esta camiseta es los rayos que tiene la palabra chip. La verdad que le da un grandísimo punto y yo creo que es un quinto merecido. Entonces ahora ya casi nos estamos acercando al último top 3. Bueno, como ya veis, las últimas 4 camisetas, 3 del Barça. Se nota un poco que soy del Barça, ¿no? Un poco. Esta camiseta está muy bien. En el top 4 yo pongo esta de aquí, la nueva camiseta del Barça de esta temporada. Esta me gusta bastante y por eso está aquí, pero yo creo que la verdad no se puede comparar a estas otras dos, que son las de la temporada pasada, porque yo creo que la de este año está bastante bien, pero claro, esta, que es la que vamos a poner en top 3, que es la primera equipación de la temporada pasada, temporada anterior, yo creo que es también el sentimiento de la gran temporada que ha hecho el Barça la temporada anterior, la gran temporada que han hecho, que da también valor a esa camiseta y también que en la historia del Barça las camisetas de mitad y mitad de colores siempre han llevado cosas buenas. Por ejemplo, bueno, esta es la del 125 aniversario, que me costaba leerlo, pero esto es un 1, es un 2 y un 5. Como decía, claro, cuando el Barça tiene una camiseta de mitad y mitad, siempre ha habido cosas buenas. Por ejemplo, esta 125 aniversario y ha sido como el resurgimiento del Barça. Después estuvo la del 2009, ¿no? Que fue el sextete del Barça con Guardiola. Más para atrás fue, bueno, quizás no hubo gran cosa, pero es el 100 aniversario del Barça. También una camiseta partida mitad y mitad. Entonces yo creo que esta también es chula. Y después en el top 2, yo creo que esta es la mejor segunda equipación del Barça de estos últimos 6-7 años, yo creo. Yo creo que esto nadie me lo va a negar, de que es una de las mejores segundas equipaciones que ha tenido el Barça estos últimos 6-7 años. No sé qué vosotros pensáis, la verdad, la combinación de este es muy oscura, pero yo creo que
pero combinación del rojo, el azul que hay en el escudo, a mí me fascina. También el 125 aniversario también queda muy bonito. Y el rojo encima del negro está bastante chulo. Por eso yo la he puesto aquí, porque yo creo que esta sin duda es una de las que me gustan más. Esta yo la tenía ya súper escogida. Y después, como última, quizás sorpresa para muchos, y seguramente para casi todos, la del Depor de este año, la primera equipación del Deportivo de La Coruña de este año. Esta del Depor a mí me encanta. Pues tiene todo lo que a mí me gusta. No sé si ya se ha visto. Muchas de ellas, muchas de las camisetas que he escogido tienen dorado. Esta tiene dorado. Colores vivos, ¿no? Si veis las más oscuras, que está más aquí al fondo. A ver, que a excepción de estas negras, pero que esta tiene colores vivos. Las líneas me parecen también algo bastante innovador. Si estas líneas así como que van hacia el centro y después aquí bajan. Y bueno, y también tiene un sentido como de familiar, porque mis abuelos son de Galicia, entonces también tiene algo más como que representa como más mis raíces. Y bueno, pues esta sería la última camiseta. Y aquí tendríais mi clasificación, la tier list, mi top. Os lo enseño así un poco para que lo veáis. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios cuál sería vuestro top de mis camisetas. Si queréis podéis añadir las camisetas que yo no he puesto, las de mi padre. Y bueno, pues ya sabéis que likes y suscripción se agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!